La patria, se abre la sesión. Bueno, buenos días, estimados diputados y diputadas que están presenciales también a través de la plataforma Zoom conectados a esta sesión. Vamos a dar inicio a esta sesión. En primer lugar, antes de que se dé la cuenta. Que no hay presidente. No hay cuenta. Que sí quiero expresar que ayer se comunicó conmigo el señor subsecretario Monsalve para excusarse, dadas las contingencias están planificando las actividades a propósito del 11, y me pidió poder invitarlo para la próxima sesión, lo que yo accedí, dadas las contingencias y el momento que estamos viviendo en el país. Así que quería dar cuenta de esa excusa. Eso por mi parte. En segundo lugar, entrando a la orden del día, ¿no, señor secretario? ¿Hay puntos varios, diputado? No hay puntos varios. Entonces entramos a la orden del día. Se encuentra con nosotros invitado el señor Rodrigo Bustos, a quien le damos la cordial bienvenida. Le agradecemos su presencia en esta comisión. Usted viene como representación del Amnistía Internacional Chile, como representante de Amnistía Internacional Chile. Le damos la bienvenida a esta comisión. Me imagino que usted está en conocimiento de lo que estamos investigando, y le ofrecemos la palabra para que pueda hacer su exposición respecto a la materia objeto de esta comisión. ¿Al pie del micrófono? Al pie del micrófono. Perfecto. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Por su intermedio, saludo al resto de los integrantes de esta comisión que están presentes aquí en la sala o de manera virtual. Agradezco la invitación a esta comisión investigadora, y la presentación que voy a exponer está estructurada en 4 partes. En primer lugar, como la materia está vinculada a lo relacionado con las reparaciones de violación a los derechos humanos, haré algunas primeras consideraciones muy generales sobre los estándares internacionales en materia de reparación integral de violación a los derechos humanos. En segundo término, me referiré a algunos aspectos de cómo está regulada en las glosas de la Ley de Presupuesto 2021 y 2022 estas pensiones de gracia para estos casos de violaciones a los derechos humanos, y si son coherentes o no con los estándares internacionales. En tercer lugar, me referiré a algunos aspectos del mandato de esta comisión, y en cuarto lugar haré algunas breves conclusiones finales. Y por supuesto después muy atento a las consultas o comentarios que puedan realizar. Lo primero es señalar que en los tratados internacionales de derechos humanos, sea del sistema de Naciones Unidas o del sistema interamericano, así como en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de otros órganos internacionales de tratados, está muy desarrollado todo lo referente a la obligación del Estado de reparar violaciones a los derechos humanos, graves violaciones a los derechos humanos. En el fondo se entiende que la reparación es un derecho de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, y el Estado tiene el deber correlativo de reparar esas violaciones a los derechos humanos. Y hay algunos requisitos para que se cumpla el deber de reparar integralmente las violaciones a los derechos humanos, de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos. En primer lugar, el requisito o el elemento de la restitución. ¿Qué implica ese elemento? Básicamente el restablecimiento de la situación que existía antes de que ocurrieran los hechos, antes de que ocurriera la violación a los derechos humanos. Obviamente, siempre que sea posible. En casos de homicidios, por supuesto, no es posible, y habrá que hacer todo lo que se pueda para, digamos, compensar a los familiares de las víctimas. En segundo término, la rehabilitación, que comprende medidas destinadas a brindar atención médica, psicológica y social a las víctimas. En tercer lugar, la indemnización,
que está muy relacionada con, por cierto, con el objeto de esta comisión, puesto que consiste en el pago de dinero, de suma de dinero, para compensar todo el daño económicamente evaluable ocasionado a las víctimas. La indemnización comprende, de acuerdo al derecho internacional, tanto el daño material o patrimonial, como también el menoscabo inmaterial o moral. Y por último, hay otros dos elementos de la reparación integral. Por un lado, las medidas de satisfacción que apuntan al reconocimiento de la dignidad de las víctimas y tienen especialmente una dimensión simbólica. Y por último, las medidas vinculadas a las denominadas garantías de no repetición, o sea, hacer todo lo que esté al alcance del Estado para que las violaciones de los derechos humanos no vuelvan a ocurrir en el futuro. Eso como introducción, entonces. Es lo establecido en las leyes de presupuesto 2021 y 2022, en las glosas, coherente con estos estándares internacionales de derechos humanos. Como ustedes saben, se establecieron ciertas glosas. En la ley de presupuesto 2021, la glosa 12, en la partida del Tesoro Público, en la asignación de jubilaciones, pensiones y Montepío, para, de acuerdo a lo que se establecía, con cargo a estos recursos, considerar beneficio a aquellas víctimas de violación a los derechos humanos acreditadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos que, a causa de sus lesiones, sufran menoscabo permanente, completo o parcial de su capacidad de trabajo desde el 18 de octubre de 2019 en adelante. Y bueno, para la ley de presupuesto 2022 se estableció en dos glosas distintas, con alguna diferencia también, una normativa similar. Al respecto, algunas consideraciones. Lo primero es que ambas leyes de presupuesto no especifican cuáles son los criterios en base a los cuales debe alcanzarse esta conclusión, de que las personas tengan que tener este menoscabo y tengan que ser beneficiarias de esta pensión de gracia. Se trata de leyes de presupuesto y por lo tanto que no debieran o no tienen la naturaleza propiamente para otorgar este tipo de pensiones o sobre todo este tipo de atribución al INH para hacer la calificación de las víctimas. Y además no se estableció en esta ley de presupuesto ningún tipo de recurso para que el INH tuviera preparación, recursos logísticos, humanos para cumplir con esta tarea. Pese a ello, lo que entendemos es que tanto el INH en la primera etapa de acreditación como el Ministerio del Interior buscaron cumplir de la mejor manera con lo dispuesto en la ley de presupuesto, y el INH estableció una serie de requisitos que, digamos, tenían que tener las personas para poder ser acreditadas. Básicamente que hubieran sufrido lesiones físicas o mentales, que las lesiones hubieran sido causadas por acciones u omisiones de agentes del Estado, que los hechos hubieran ocurrido del 18 de octubre en adelante, y que las lesiones y que tuvieran relación, por cierto, con el estallido social, y que las lesiones ocasionadas por la violencia estatal hubiera causado disminución de capacidad de trabajo o disminución de desarrollo de actividades cotidianas y que fueran afectaciones permanentes. El mandato, en tercer lugar, el mandato de esta comisión investigadora, en primer lugar, creo que puede ser relevante en el sentido de que uno de los objetivos que plantea es poder tener claridad sobre los criterios de asignación de estos beneficios y tener transparencia al respecto. Y eso, por supuesto, siempre es algo deseable y exigible cuando hablamos de políticas públicas y en especial cuando hablamos de políticas públicas relacionadas con materias vinculadas a derechos humanos. Ahora bien, sí quisiera comentar algunos de los aspectos de la resolución en la que se estableció el mandato de la comisión
porque sí creo que por lo menos a nosotros y nosotras, Amnistía Internacional, nos merece alguna preocupación. Hay un punto en el que se señala que los partidos de izquierda y centro izquierda, en ese entonces oposición al gobierno, acusaron que en Chile habrían existido violaciones a los derechos humanos cometidas supuestamente por agentes del Estado. Aquí quisiera puntualizar que quienes también señalaron que en Chile existieron graves violaciones a los derechos humanos fueron el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, eso al menos a nivel internacional, y a nivel nacional los órganos autónomos de derechos humanos. Entonces, pareciera ser que no hay claridad en la resolución de la Comisión de que existieron violaciones a los derechos humanos, o se pretende minimizarla o negarla. Y ahí también recordar que el propio expresidente Sebastián Piñera en Naciones Unidas reconoció la existencia de violaciones a los derechos humanos, y lo mismo hicieron varios ministros y ministras de su anterior gobierno. Y creo que es innegable, además, existiendo hoy en día varias sentencias recientemente respecto del caso del homicidio, la muerte de Romario Veloz en La Serena, el caso de Mario Acuña, que también hubo una sentencia reciente que quedó postrado, parapléjico, producto de una brutal golpiza de personal de Carabineros, de acuerdo a lo que ya consta en esa investigación. El caso de Alex Núñez, también objeto de un asesinato por parte de personal de Carabineros acá en la región metropolitana, también por una golpiza, y así muchos otros casos. Ya hay alrededor de 30 sentencias condenatorias y muchas otras investigaciones y formalizaciones que han ido avanzando. En segundo lugar, llama la atención que se cuestione la participación del INH en este proceso, siendo que es algo que estableció el legislador. Y otra cuestión que preocupa es un párrafo en el que de alguna manera se podría entender que se revictimiza a quienes fueron objeto de violación a los derechos humanos por parte de la gente del Estado, cuando se plantea en la solicitud de comisión investigadora que ante los hechos descritos cabe mencionar que la transparencia y la certeza jurídica son fundamentales en el otorgamiento de un beneficio que es financiado con impuestos de todos los chilenos, lo que por cierto, sin lugar a duda, es inobjetable, pero a reglón seguido se señala especialmente considerando la eventual responsabilidad de los beneficiarios en hechos constitutivos de delitos. Es bien llamativa la frase porque se pareciera partir de la base de que es muy posible que víctimas de violaciones de los derechos humanos hayan cometido delitos, lo cual no está comprobado ni acreditado en la gran mayoría de los casos, y aunque fuera así, este año no solo se conmemora 50 años del golpe de Estado, sino que también 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ninguna persona, por más que haya cometido un delito, sea un delito común, sea incluso un crimen de lesa humanidad, pierde sus derechos humanos y por lo tanto debe ser reparada por la eventual violación a los derechos humanos que se cometen en su contra. Algunas conclusiones finales y termino. Sin lugar a dudas, estas normas sobre las pensiones de gracia no constituyen una política integral de reparación. Y las políticas integrales, las políticas de reparación no debieran realizarse mediante un tipo de normativa que difícilmente puede desempeñar este papel, tal como se ha intentado a través de esta glosa especial en la ley de presupuesto. El riesgo es que finalmente estas políticas públicas no puedan ser calificadas técnicamente como medida de reparación o percibidas por las víctimas como tales. No obstante ello, en tercer lugar, también decir que, de nuevo reitero lo ya dicho, o sea, entendemos que uno de los objetivos de esta comisión es aclarar y transparentar los criterios de aplicación de lo aprobado en la glosa de la ley de presupuesto, y la transparencia siempre es un valor importante, y así también ha sido desarrollado por el órgano de derechos humanos. No obstante todo ello, sí queremos desde Amnistía Internacional ser claros y tajantes en lo anterior.
en el sentido que, no siendo esta la forma deseable de llevar a cabo una política de reparación integral respecto a víctimas de violaciones de derechos humanos, ha terminado siendo una política necesaria, porque no se ha legislado en esta materia por parte del Congreso, han existido algunas mociones para cumplir justamente con la obligación del Estado de Chile de reparar a víctimas de violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, más allá del desarrollo de esta comisión y que se investigue lo que haya que investigar, desde Amnistía Internacional instamos al legislador, a los órganos colegisladores, a que se ponga todo el esfuerzo en avanzar en leyes de reparación integral a las víctimas de violación a los derechos humanos, ya que muchas de las víctimas de violación a los derechos humanos han estado completamente abandonadas después de 4 años, que han sufrido en algunos casos muy graves malos tratos, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, han sido mutiladas y no han tenido mayor apoyo del Estado, y en algunos casos estas pensiones han sido el único tipo de apoyo que han tenido. Con eso termino, señor presidente, y quedo, por supuesto, atento. Gracias, don Rodrigo. Bueno, ofrezco la palabra a las señores y señoras diputadas que quieran formular alguna pregunta a nuestro invitado. Diputado Ojeda, después diputado Alonso. Sí, muy breve. Gracias, presidente. Saludarlo. Cuando usted dice que se cuestiona la labor por parte de derechos humanos, ¿en base a qué lo plantea? ¿Quién ha cuestionado que derechos humanos tenga que ver respecto a esto? Usted lo manifiesta textualmente, el INH. ¿El INH? Con micrófono. Con micrófono. Tiene que encenderlo. Se señala la participación en la solicitud de la comisión. La participación del INH no ha estado exenta de cuestionamiento en razón de la poca claridad de los criterios aplicados y su competencia en el procedimiento previsto en la ley de presupuesto del año 22. Por eso decía, llama la atención cuando es la ley de presupuesto la que le establece y le da ese mandato que yo mismo he planteado que no debiera ser el procedimiento. Y después se señala, al respecto cabe mencionar que el INH detalla que el proceso de acreditación de víctimas de violación a los derechos humanos, cierre comilla, señalando que es, comilla, la única entidad que puede dar esta acreditación, que es el primer paso para postular a una pensión de gracia. O sea, en este párrafo se cuestiona de alguna forma la participación del INH, parte así el párrafo, y después se dice como que fuera algo llamativo que el INH plantea que el propio instituto es la única entidad para dar esta acreditación, cuando en realidad es la primera etapa de un procedimiento, de hecho en el que el INH no tuvo participación, ni siquiera se le pidió la opinión en su momento respecto de si correspondía o no a un procedimiento de ese tipo. Diputado Alonso. Sí. Bueno, dar las gracias por la exposición. Primero, usted habló de que... El micrófono, diputado. No, mucho esfuerzo hoy día. El café. A ver, usted señaló que era inocuo, que no tenía mayor relevancia, si que eventualmente podrían haber cometido delitos, porque además estas personas, porque no estaba comprobado además por la justicia, dijo, no está comprobado y acreditado en todos los casos, ¿no es cierto? Eso fue más o menos lo que usted señaló. Entendiendo que tampoco en estos casos, independientemente que claramente creo que nadie puede conocer que hubo violación de los derechos humanos, pero estos casos fueron acreditados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, no por la justicia. Por lo tanto, son casos que también están en investigación, muchos de ellos, y los cuales no hay una condena. Por lo tanto, como no hay una condena de un tribunal de justicia, podríamos también señalar de que no está comprobado en todos estos casos que hubo violaciones de derechos humanos, entendiendo que tampoco hay una condena, entendiendo que los tribunales de justicia son los que eventualmente determinan esto, lo que determina finalmente si es que hubo violación en estos casos. Por lo tanto, son casos que están, muchos de ellos, en plena investigación. Dicho eso, lo que queremos determinar es precisamente si todas las pensiones de gracia fueron otorgadas de manera correcta.
no solamente desde el punto de vista como estaba establecido en la glosa, sino que si efectivamente esas personas que tuvieron lesiones fueron en el contexto del estallido social, fueron por un agente del Estado y eventualmente se cumplía con los requisitos de la glosa. Por eso llama profundamente la atención el caso de, por lo menos a mí, de las lesiones leves, que no teniendo una incapacidad temporal ni permanente, y tampoco obviamente entendiendo que esta lesión no está acreditada en sede judicial, sino que por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que obviamente recibe antecedentes de manera parcializada y no hay un tribunal de por medio que pueda hacer un raciocinio respecto a la prueba y llevar una sentencia, que en todos los países del mundo son los tribunales los que emiten obviamente esas definiciones. Entonces, entendiendo que una lesión leve no es una incapacidad temporal y permanente, y que una lesión leve en el lenguaje natural y obvio es una incapacidad del un breve plazo, 5 días, 10 días, 15 días, y que no produce una lesión permanente en el tiempo. ¿Usted cree que este tipo de lesión, independientemente de si es en este contexto o no, porque tiene que acreditarse, es meritoria una pensión de gracia para toda la vida? Porque el criterio en el gobierno anterior del expresidente Piñera fue solamente a las personas con lesiones graves o gravísimas, bajo el mismo contexto de la glosa, obviamente bajo los antecedentes que tenía el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Pero dicho eso, hay yo creo que más de 39 personas con lesiones leves, supuestamente, que fueron acreditoras de una pensión para toda la vida. Porque la señora Lupe Aguirre, por su término de presidente, nos decía que hay tipos de lesiones que no son fáciles de poder definir desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, etcétera. Pero eso también tiene que tener una acreditación médica. Por lo tanto, no puede considerarse una lesión leve alguien que tiene una incapacidad psiquiátrica permanente en el tiempo. Es una lesión grave y gravísima, porque la lesión puede ser física o psíquica. Entonces, ¿usted cree que una lesión leve en este contexto es meritoria de una pensión de gracia para toda la vida? Entendiendo además que tenemos situaciones en nuestro país bastante trágicas, que además vivieron personas dentro del mismo contexto del estallido social. O sea, personas que perdieron su fuente laboral, personas que fueron agredidas, no por agentes del Estado, pero sí por personas que a través de estas manifestaciones cometieron delitos. Y eso también es una realidad. Y esas personas hoy día no han tenido ninguna ayuda del Estado. Ni hablar de los distritos que representa Mauricio Ojea, el diputado Ojea o el diputado Leal. Entonces, ¿a usted le parece que es prudente entregar una pensión de gracia a personas que tienen una lesión leve? Eso, presidente. Gracias, diputado. Diputado Armentería, ¿para juntar después o prefiere responder inmediatamente? Sí, ya. Que responda después para no juntar tantas preguntas. Ya. Sí, bueno, voy a partir por lo último. Respecto de personas que fueron, o sea, que tuvieron afectaciones a sus fuentes laborales o que sufrieron afectaciones también, en algunos casos, a su integridad, a la propiedad, a otros bienes jurídicos debido a actos violentos, a delitos cometidos por particulares y no por agentes del Estado. Sin lugar a duda creemos que ahí también hay obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. El Estado no solo debe respetar los derechos humanos, como por ejemplo no dejar ciego o ciega a una persona que se manifiesta, sino que también debe proteger los derechos de todas las personas, por cierto también de actos cometidos por particulares, por personas que delinquen, y me imagino estaremos de acuerdo en que debiera ahí el Estado tener políticas para apoyar a esas personas que sufrieron esos daños producto también de acciones de particulares. En segundo lugar, señalar que respecto de las lesiones leves, no me es fácil poder dar una opinión. ¿En qué sentido? En qué sentido que creo que se requeriría tener claridad caso a caso de esos 37 casos, según usted señaló, según ha dicho el gobierno, que pasaron por las revisiones del INH, de equipos del INH, entiendo, compuesto por interdisciplinario, después por el Consejo del INH, que además está compuesto transversalmente por personas de distintas disciplinas, distintas tendencias políticas.
de por qué llegaron a estimar que en el caso de esas lesiones leves había un menoscabo total o parcial permanente. Tiendo a pensar que se refieren probablemente a lesiones leves físicas y que pueden haber estimado que sí hay una afectación psicológica más permanente debido al tipo de daño que se le ha producido. Pero creo que es algo que en el fondo me imagino la comisión podrá analizar con los antecedentes que le proporcione el INH y el Ministerio del Interior, quizá anonimizando a las víctimas, pero y pudiendo dar claridad respecto a qué ocurrió con esos casos en particular. Eso en primer lugar. Entiendo que se trata de casos de grave violación de derechos humanos y de un daño importante a estas víctimas, y recuerdo a lo que establece la glosa, pero no tengo la información de los casos en particular. Y lo tercero es que la verdad yo leí antes lo que decía la solicitud de la comisión, donde se dice que se habla de esto, de la eventual responsabilidad de los beneficiarios en hechos constitutivos de delitos. Y la verdad, así como estábamos conversando respecto de personas que sufrieron daños a su fuente laboral, a su propiedad, a su integridad física, producto de actos de personas que pueden haber cometido delitos, yo creo que a nadie se le ocurre revictimizarlo planteando que eventualmente la culpa de lo ocurrido es de ella o que en realidad quizá ellas cometieron algún delito. Bueno, en este caso creo que la resolución revictimiza a quienes pueden ser víctimas de violaciones a los derechos humanos, partiendo de la base de su posible responsabilidad en hechos constitutivos de delitos, así planteándolo como en términos generales respecto de miles de personas que denunciaron violaciones de derechos humanos. Y efectivamente, usted ha planteado un punto relevante en relación a que en un Estado de Derecho que debiera determinar si hay un delito, si hay una violación de derechos humanos, en términos generales son los tribunales de justicia, la investigación del Ministerio Público, los tribunales de justicia. Sin embargo, la verdad es que toda la experiencia, tanto en dictaduras como en democracia, muestran que cuando hay violaciones de derechos humanos masivas, procesos de violencia a gran escala, en términos generales, la mayoría de los casos quedan en impunidad. Eso en general sucede tanto en dictaduras como en democracia. Por lo tanto, el hecho de que necesariamente una persona haya quedado ciega producto de un disparo de una escopeta antidisturbios en Plaza Baqueano, en cualquier plaza del país, y que no se acredite cómo ocurrieron los hechos, no se puede acreditar, o quién le disparó y las circunstancias, no implica necesariamente que no ocurrió la violación a los derechos humanos, o que no se pueda demostrar quién cometió un acto determinado, así como cuando a cualquiera de nosotros nos comete un robo, un portonazo, el hecho de que no se llegue finalmente a una sentencia condenatoria no implica que el hecho no haya ocurrido. Lo mismo sucede con muchos casos de violación de derechos humanos en Chile y en cualquier parte del mundo. El diputado Rementería. Sí, quería preguntarle a don Rodrigo, por su intermedio, señor presidente, sobre este mismo punto. Yo creo que acá se ha hecho una especie de discusión que se presta a equívocos. Los tribunales, la justicia penal, determina responsabilidades penales. No determina, siguiendo el caso que dice don Rodrigo, si a mí me roban el espejo del auto, probablemente en unas semanas me va a llegar una carta de la Fiscalía que dice que la Fiscalía no va a perseverar en la investigación porque probablemente no tiene indicios, no tiene pruebas, y eso no va a hacer que me aparezca el espejo del auto en mi auto. Me robaron el espejo del auto. En el caso de violaciones de derechos humanos, si en una discusión, si en una reyerta, en cualquier situación una persona pierde la visión de un ojo por una escopeta antidisturbios, pero no se puede determinar quién fue el policía o el agente estatal, por no decir policía, que le disparó,
probablemente no va a haber sentencia condenatoria, no va a haber responsabilidad penal, pero esa persona ya perdió la visión de un ojo igualmente, sin que haya sentencia condenatoria, y sabemos que fue una violación de los derechos humanos. El proceso penal tiene otro objetivo, que es sancionar. El objetivo de un proceso penal es que una persona sea castigada por un acto o omisión que es constitutiva de delito, que sea típica, que sea culpable, tenemos ahí. Entonces, yo le pregunto a don Rodrigo, de la experiencia, por su intermedio, señor presidente, de que, ¿qué opina, digamos, de esta situación? Porque en situaciones de derechos humanos, si nos atenemos a que hay una sentencia condenatoria, es una forma de negacionismo, finalmente. Yo, en mi opinión, es una forma de decir, esto no ocurrió porque no hay una sentencia condenatoria. Y es el mismo caso que una persona que por un tecnicismo no es condenada, no tiene responsabilidad, no significa que el hecho no ocurrió. Entonces, esa primera pregunta en experiencia comparada también se ha visto, ¿qué es lo que se usa para determinar si existieron violaciones de derechos humanos? No siempre es la justicia, porque muchas veces la justicia no tiene posibilidad de condenar porque no tiene las pruebas suficientes, no tiene... Pero sí hay indicios de que hay un hecho que ocurrió, que fue un agente estatal, pero no sabemos quién es y no se puede hacer una sentencia contra no sabemos quién es. Se puede hacer una sentencia, sí, las sentencias por responsabilidad del Estado tienen que ver otra cosa, y también que ya que el diputado Lonto me lo dice fuera del micrófono, las sentencias de responsabilidad del Estado en derecho administrativo tienen que ver con actos o omisiones que nazcan de un acto administrativo. Un acto administrativo probablemente no es eso, y lo otro, las sentencias en responsabilidad del Estado en materia penal son una derivada de una sentencia penal. Entonces, en este caso, hay una solución, digamos, alternativa en el caso de que cumple las obligaciones internacionales de Chile, y yo creo que don Rodrigo lo dejó meridianamente claro en su exposición, que esto tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones que tiene Chile con los tratados internacionales de reparar todo daño que se cometa a los derechos humanos. Y la segunda cuestión, hay 38 casos que se llaman de lesiones leves. También aquí caemos en la trampa del tecnicismo jurídico. Yo quería decir, por ejemplo, si en algo que puede ser considerado lesión leve por una comisión médica podría ser una grave violación de los derechos humanos desde el punto de vista de Amnistía Internacional, porque cuando nos explicaron nos decían, por ejemplo, que eran personas que sufrían crisis de pánico, que sufrían tormentos, que sentían una situación de agobio por la situación que habían vivido. Eso es en el fondo una responsabilidad del Estado que tiene que pagar. No es solo yo creo, y qué opina don Rodrigo de esto, para no caer en la opinión, es si también acá hay un acto que no es reparatorio no solo de la pérdida de la oportunidad de trabajo, sino que es reparatorio por la actuación del Estado propiamente tal. O sea, o sea, si a mí me sacan los ojos, aunque pueda trabajar porque, no sé, hacía greda y puedo hacerlo igual, también el Estado me sacó los ojos, no... Sí, entonces yo creo que ahí no hay solo hay una reparación que tiene que ver independiente de la lesión, sino que por el solo acto también, ¿o no, don Rodrigo? Muchas gracias, presidente. Gracias. ¿Tenemos dos intervenciones? Gracias, presidente. Bueno, primero saludar a nuestro invitado, a don Rodrigo Bustos, saludarlo también por la tremenda introducción que hizo, que nos pone un contexto que es súper importante que lo consideremos porque justamente el cuestionar, porque aquí la gente a veces no escucha los detalles, pero el cuestionar una pensión de gracia muchas veces, como lo dijo también nuestro expositor, revictimiza a la persona que fue víctima de violación a los derechos humanos, porque aquí se generaliza. O sea, el día de ayer en la sala, un diputado en un discurso dijo de que en el estallido social habían delincuentes y más encima el Estado después a esos delincuentes les daba una pensión. Y de acuerdo a lo que dice la solicitud de la comisión investigadora, o sea, ese discurso que se instala de que las personas que están recibiendo pensión de gracia son delincuentes, creo que, primero que nada, es revictimizador, es prejuicioso, porque independientemente a lo que ha dicho el diputado Lonton por su intermedio, presidente, de que aquí no se ha acreditado o se ha acreditado de que hay delincuentes, de acuerdo a la exposición de nuestro invitado,
de acuerdo a tratados internacionales, no importa que haya sido delincuente, no importa que haya cometido un delito, no importa si es que le quitaron el ojo, no importa si es que lo torturaron, no importa, porque el hecho de haber cometido un delito, primero que nada, de acuerdo a las normas internacionales, no lo que digo yo, a los tratados, de acuerdo a esos tratados, la persona no pierde sus derechos. Eso hay que dejarlo primero como establecido y que nosotros tomemos conciencia que así es. Entonces, que sigamos insistiendo de que aquí pueden haber delitos, de que pueden haber tirado una piedra, de que pueden haber golpeado a una persona, que pueden haber roto un semáforo, independientemente de eso, la persona no pierde sus derechos y no tiene por qué recibir tortura, no tiene por qué ser mutilado, no tiene por qué ser desnudado, porque les digo yo de que vi un caso en Recoleta de una niña de 12 años, trans, que le hicieron desnudarse en la comisaría, de 12 años. Y claro, uno puede decir, oye, pero no le pegaron, oye, pero no tiene lesiones graves, gravísimas. No tiene, si tú la miras, no tiene ni una lesión por fuera. Pero psicológicamente, ¿cómo está? ¿Cómo quedó esa niña? O sea, nosotros podemos juzgar eso y decir, eso no es una lesión grave, eso es leve, ¿no? Porque ella puede seguir su vida tal cual, porque no tiene nada, porque tiene sus manos, tiene sus pies, puede caminar, no tiene ni una cicatriz por fuera. Pero ese es el tipo de torturas que se hicieron. Es el tipo de vejámenes que se hicieron, no solamente a ella, a cientos de mujeres que recibieron violencia de tipo sexual en las comisarías. Y no lo digo yo, lo dicen informes internacionales. Entonces por eso creo que es súper importante toda la información que nos trae nuestro expositor para dejarnos un poco en contexto de lo que significan las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron aquí en Chile durante el estallido social en el gobierno de don Sebastián Piñera, y que está acreditado por decenas de organizaciones de derechos humanos, incluida la del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, que aquí nunca se ha cuestionado, por lo menos cuando se habla de otros países. Eso como introducción, presidente. Me gustaría preguntarle a nuestro invitado si hay personas que fueron presas, detenidas, estuvieron algunas por más de un año, año y medio en prisión preventiva, o en cárceles de Chile, que después fueron sobreseídas porque no se les comprobó nada, porque finalmente en algunas había montaje, y está comprobado, no lo digo yo, lo dicen los tribunales. Esas personas tampoco tienen, si uno los mira, no va a tener un daño grave, gravísimo, de acuerdo a algunos argumentos de acá que se están cuestionando. No tienen heridas en sus cuerpos, no tienen ni una lesión, pero sin embargo pasaron un año y medio o tal vez más en una cárcel, lo que significa estar en una cárcel, con demás reclusos, muchos de ellos, o varios, por lo menos yo conozco, estudiantes que dejaron de estudiar, padres de familia. Entonces, lo que le quería preguntar a nuestro invitado, si eso es considerado también de acuerdo a tratados internacionales, no a la legislación chilena, sino que a tratados internacionales en relación a la violación a los derechos humanos, y si corresponde también de que ellos puedan tener alguna reparación. No digo cuál, sino que alguna reparación. Otra cosa, tengo más preguntas. Si usted conoce, y si nos puede explicar, cuál es el procedimiento, así como más específico, para acreditar si una persona le corresponde o no algún tipo de reparación. También, si tiene información sobre la reparación que se da aquí en Chile a las personas que sufrieron violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de Sebastián Piñera. O sea, reparación no significa solamente una indemnización mensual, sino que también psicológica, médica. Me gustaría saber si usted sabe si eso ha sido parte de la reparación que debiera dar este Estado. Si corresponde también que la dé. Por ejemplo, hay personas que tienen balines en su cuerpo y que el sistema de salud chileno no se los ha sacado y todavía los tienen en su cuerpo. Hay una organización de víctimas de perdigones, se llama.
y que los perdigones no son así como los de la escopeta que cazan, sino que son así como de 1 centímetro casi, no, pero son muy grandes. Y también se considera de que una afectación, no sé si grave o no tan grave, pero que sí amerita una indemnización o una pensión de gracia cuando las personas quedan con esas crisis de pánico, cuando no pueden salir a la calle, cuando viven una vida normal, pero un día no pudieron salir más a la calle, porque cuando ven a un policía frente se paralizan. Si eso también, porque claro, cuando uno los ve y dice, no, pues sí, puede seguir trabajando normalmente. Eso, presidente. Don Rodrigo. Después le damos la palabra a la diputada Morales. Ahí sí. Bueno, por su intermedio, señor presidente, contesto las preguntas del diputado Barrera. A ver, sí, lo primero voy a referirme a personas que fueron sobreseídas después de investigaciones en que estaban imputadas por delitos comunes, después de haber tenido extensas prisiones preventivas. Allí señalar 2 cosas. Una es que la prisión preventiva, los estándares de prisión preventiva, especialmente desarrollados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, plantean que la prisión preventiva debiera ser excepcional, porque se presume la inocencia de una persona antes que sea condenada por un delito. Y bueno, eso, más allá de lo ocurrido durante el periodo del estallido social, eso en Chile en general no ocurre. 1 de cada 3 presos en Chile lo está por prisión preventiva. En muchos de esos casos finalmente no hay una sentencia condenatoria. Durante el estallido social sí ocurrieron casos de personas que tuvieron largo tiempo en prisión preventiva, que después fueron absueltas o fueron sobreseídas, y donde en algunos casos incluso se llegó a digamos, anular la sentencia por ciertos vicios de lo que se denominó por el tribunal prueba ilícita. Entonces, eso sí existió. Si esas personas pueden o no tener algún tipo de reparación, es algo que podrían eventualmente plantear en tribunales civiles. La Constitución establece la indemnización por error judicial en el 19 número 7, letra I, pero es bastante exigente esa causal, así que bueno, esas personas pueden ir a los tribunales civiles y eventualmente después a instancias internacionales. Por otra parte, la verdad es que otras preguntas que se me hicieron sobre la reparación en términos más globales, no solo referido a la pensión de gracia. Por eso me parecía relevante al inicio de mi exposición referirme a los distintos requisitos, elementos que debiera tener la reparación para ser integral de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos. Y justamente además de la indemnización, que esta sería una indemnización, debería haber también satisfacción y también, por ejemplo, prestaciones psicológicas, médicas, sociales a las víctimas. Y eso, la verdad, ha existido en algunos casos respecto de víctimas de lesiones oculares, fundamentalmente con el programa PIRO durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, que después cambió de denominación durante el actual gobierno, programa Pacto, y ha ido teniendo algunas mejoras en el tiempo, pero todavía tiene mucha insuficiencia, sobre todo para víctimas que son de otras regiones del país, que no tienen prestaciones o atenciones con la periodicidad necesaria. Entonces, siguen existiendo deficiencias importantes respecto a lo que tiene que ser una política de reparación integral. Una cuestión, y ahí voy a unir dos preguntas, 2 planteamientos que te hizo cuando me preguntaba, por su intermedio al diputado, sobre crisis, o sea, la situación de crisis, de personas con crisis de pánico, con daño psicológico, y ahí lo vinculó con casos de violencia sexual. La violencia sexual en Chile ha existido. Hace pocos días una diputada decía que era una leyenda urbana en dictadura, pero no fue una leyenda urbana en dictadura, ni fue una leyenda urbana durante el estallido social.
hay al menos 2 sentencias hasta el momento, una en Arica y otra en Viña del Mar, de casos de desnudamientos de mujeres. Antes del estallido social también la Corte Suprema había acogido recursos de amparo, también en Temuco, Valparaíso, a fines de 2018, entonces existe. Y yo ahí tengo la duda, y por eso creo que es importante que se lo consulten al INH, el Ministerio del Interior, si ven, porque ahí probablemente la acreditación de las lesiones quizás sea leve, a una mujer, a un adolescente, a un niño que se lo obliga a desnudarse en una comisaría, a hacer sentadilla delante de otras personas. Puede ser que a veces las lesiones en esos casos se acrediten como leves, pero puede haber un daño que ahí habría que ver si es permanente o no. En general la violencia sexual tiene efectos, tanto la violencia general sexual como la violencia política sexual por parte del Estado, tiene efectos que duran en el tiempo. Entonces, no sé si los casos acreditados se referirán a situaciones de ese tipo, de violencia psicológica, sexual o a otro tipo, pero por cierto que son violaciones de derechos humanos que tienen que ser reparadas como otros casos que pueden tener afectaciones físicas a las personas. Con eso creo que respondo la pregunta del diputado. Gracias. Diputada Morales, después el diputado Ojeda sobre el punto. Gracias, presidente. Bueno, partir agradeciendo la presentación, sumarme a los agradecimientos anteriores. Y quisiera hacerle una pregunta por su intermedio, presidente, porque lo que veo acá es que en estos cuestionamientos que se hace a las violaciones a los derechos humanos, según si la persona cometió algún delito o haya cometido algún delito o en algún minuto haya cometido algún delito, al menos según lo que yo entiendo, los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito, tienen ciertas características. Y dentro de esas características, si mal no recuerdo, está que son intrínsecos, inalienables, universales. Entonces, dado que yo no soy especialista, le quería, la primera pregunta, quería pedirle a Rodrigo, por su intermedio, si nos podía un poco aclarar qué significa que un derecho humano sea intrínseco e inalienable, porque por lo que yo estoy escuchando, estos condicionamientos que se está poniendo en la presentación de esta comisión investigadora y en las intervenciones de los diputados por su intermedio presidente, se estaría cuestionando este carácter y se estaría pasando a llevar la parte esencial de los derechos humanos, que son estas características. Si uno empieza a cuestionar o condicionar los derechos humanos a cualquier tipo de condición, entre los antecedentes de una persona, me parece que se está pasando a llevar estas características esenciales de los derechos humanos. Eso es lo primero. Lo segundo es que, dado también las declaraciones que hemos tenido el último tiempo, en que se ha tratado de alguna manera ensombrecer o más bien negar las violaciones de derechos humanos acreditadas, creo que sería muy bueno que escucháramos acá, y le pediría al expositor un resumen de los informes que hizo su organización, si nos pudiese contar sobre qué tipo de violaciones de derechos humanos la institución que usted representa constató, para que tengamos eso sobre la mesa al momento de seguir discutiendo. En tercer punto, también solicitar si es posible que nos diera su opinión sobre una distinción que hizo bien claro el Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre la constatación de una violación de derechos humanos, que la puede hacer un organismo internacional, o en este caso el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en este procedimiento también del cual es objeto esta comisión, con la acreditación de un responsable penal o administrativo de esa violación de derechos humanos, porque creo que estamos teniendo acá una confusión entre ambos procedimientos. Y lo digo también porque si seguimos esa lógica, yo entendería que todas aquellas personas que fueron afectadas en sus bienes o en sus propiedades y que no hay asociado una condena a alguien como responsable, uno podría negarle su afectación. Y creo que no queremos ir hacia allá, por el contrario. Porque en esa lógica
cualquier persona que haya sido afectada durante el estallido social en su negocio, en su pequeña y mediana empresa, o en un saqueo, y que no haya nadie con una condena por ese saqueo, entonces no existiría esa afectación. Eso es lo que estoy entendiendo que es la lógica, lo que nos está invitando los parlamentarios. Otra pregunta sobre el punto también es, porque yo conozco, el año pasado estuvimos discutiendo sobre esto también en distintas sesiones, que este gobierno el año pasado implementó algunas políticas desde economía, el Recupera tu Barrio, Recupera tu Pyme, que según acá una pequeña investigación, entiendo que llegó hasta casi los 30.000 millones de pesos de presupuesto y que justamente buscaba resarcir a aquellas personas que habían sido afectadas por el estallido y que implicaba incluso montos hasta 70 millones de pesos. Entonces yo le quería preguntar al expositor si en algún sentido eso se puede entender como reparación también de las afectaciones que hubo por parte del Estado durante el estallido. Y finalmente, preguntarle si usted conoce si estas 30 sentencias condenatorias que ya existen, donde entiendo están estos 3 casos en que se ha acreditado el responsable de las víctimas de violación de derechos humanos, Romario Veloz, Mario Acuña y Alex Núñez, si estas 3 personas, Mario Acuña, Romario Veloz y Alex Núñez, cuentan con una pensión de gracia o no, porque entiendo que algunos de ellos todavía no la tienen, no obstante existe esta sentencias condenatorias en sus casos. Eso, presidente, muchas gracias. Muy bien, diputada. Para que responda don Rodrigo. Muchas gracias. Por su intermedio respondo, señor presidente, a la diputada. La verdad no tengo conocimiento si es que la víctima de violación a los derechos humanos a la que me referí tienen pensión de gracia o el resto de las personas que tuvieron ya una sentencia condenatoria a su favor. No es información que se haya hecho pública y por lo tanto no tenemos esos antecedentes. Lo segundo es respecto de lo que usted señala sobre medidas políticas referidas a, de alguna manera, buscar apoyar, contribuir a la situación de personas afectadas por su fuente laboral, por su integridad física, por su propiedad, producto de delitos comunes cometidos durante el estallido. Usted mencionó programa Recupera tu Barrio y tu Pyme. ¿Podría entenderse una política también vinculada a las obligaciones de derechos humanos desde la perspectiva que, como señalaba anteriormente, el Estado no solo tiene la obligación de respetar los derechos humanos, o sea, de abstenerse de vulnerarlos, sino de garantizarlos, de que en el fondo de tomar medidas activas para que las personas puedan vivir con seguridad, no vean afectados sus derechos? Entonces, en el sentido de que el Estado no fue capaz de garantizar adecuadamente la protección de las personas, de sus bienes, podría entenderse que con ese tipo de políticas, de alguna forma, el Estado se está haciendo cargo del incumplimiento de su obligación de garantizar los derechos de esas personas. Por otra parte, la pregunta sobre la violación de derechos humanos versus la acreditación de una responsabilidad penal. Yo había planteado algo en los términos similares a los que señala la diputada. Creo que efectivamente es muy complejo respecto de los delitos en general y respecto de las violaciones de los derechos humanos en particular, señalar que si no hay una sentencia condenatoria, entonces no podemos decir que se haya cometido un delito o una violación a los derechos humanos. No lo decimos respecto de quienes sufrieron delitos comunes en el estallido social, de quienes sufren delitos comunes ahora en el 2023, en las calles de nuestro país, en sus casas, y tampoco debiera decirse respecto de víctimas de violaciones a los derechos humanos, especialmente, como les señalaba, cuando esto fue constatado en 4 informes internacionales
fue reconocido por el expresidente Sebastián Piñera, por varios subministros, entonces que 4 años después, por parte de autoridades del Congreso, se ponga un poco en duda eso, creo que claramente no es algo pertinente, conveniente. Y dos cuestiones más. Una tiene que ver con cuáles son las violaciones de derechos humanos que pudimos documentar en nuestro informe de Amnistía Internacional que se llama Ojos sobre Chile. Esas violaciones de derechos humanos que pudimos documentar con una misión de crisis que vino a Chile en los últimos meses del año 2019, pudo constatar la existencia de algunos casos de homicidios. Algunos de ellos ya han tenido una sentencia en los tribunales chilenos recientemente. Y de nuevo, no había habido una sentencia, las sentencias fueron recientes, el informe lo planteó hace 3 o 4 años atrás, no es que si no hubiera habido una sentencia no podíamos decir que hubiera un homicidio. Casos de violencia sexual, casos de golpizas, que en algunos casos dejaron a personas parapléjicas, casos de mutilaciones a la vista, o de personas que quedaron con disparos en distintas partes de su cuerpo. Esos fueron, en términos generales, el tipo de violaciones a los derechos humanos que fueron documentadas por el informe de Amnistía Internacional, pero también en general, como dije, también por el informe de Human Rights Watch, de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y lo último, que es la primera pregunta de la diputada, que me parece muy importante, como decía, porque no solo se cumplen 50 años del golpe de Estado, sino que el próximo 10 de diciembre se cumplen 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y de alguna manera esa declaración vino, se suponía, después de la Segunda Guerra Mundial, a intentar que avanzara la comunidad internacional hacia una nueva etapa, y donde todos los estados tuviéramos, o la mayoría de los estados tuviéramos ciertos consensos mínimos en el respeto de los derechos humanos siempre, independientemente del gobierno de turno, e independientemente, y ahí voy a lo que decía la diputada, de si una persona ha cometido o no un delito. Las personas, o sea, de partida, como les decía anteriormente, llama la atención que se parta de un supuesto que personas aquí que sufrieron violación de derechos humanos pueden haber cometido un delito. Y se diga así como un poco al voleo esa afirmación en la solicitud de la comisión investigadora. Pero más allá de eso, las personas que están en las cárceles de nuestro país, sea cual sea el delito que hayan cometido, un delito común, una violación a los derechos humanos, mantienen sus derechos humanos. Y si tienen que ser reparadas por violación a los derechos humanos, sea cual sea el delito que cometieron, tienen que ser reparadas por violación a los derechos humanos. Eso efectivamente es parte de un marco internacional que rige al mundo y del cual Chile es parte. Gracias. Solo colega, estimados diputados y diputadas, recordar que solo un comentario, puedo hacer algunas preguntas. Esta comisión nació principalmente porque un grupo de diputados pidió la información al interior de quién era el listado y se negó a entregar quién eran los beneficiarios. Y a raíz de eso se generó y porque queríamos saber quién eran los beneficiarios y si se habían cumplido o no los requisitos legales para entregar las pensiones. Ese es lo que aquí estamos indagando principalmente, si se cumplió o no con la glosa presupuestaria. ¿Ya? Ese para una aclaración previa. Diputado Ojeda. Muchas gracias, presidente. Agradecer a don Rodrigo, y creo yo que es muy importante contextualizar algunas cosas que han quedado de manifiesto en esta mesa. En primer lugar, creo yo que hay que dejar muy sentado y establecido que bajo ningún punto de vista se pueden justificar ningún tipo de violación a derechos humanos, en ninguna época, ni antes del 11 de septiembre de 1973, ni durante el 11, ni después del 11, ni frente a un estallido social, ni ninguna circunstancia. En lo personal, jamás avalaría una violación de derechos humanos. Eso para dejarlo totalmente despejado, porque se han escuchado comentarios como que de pronto sí se podrían justificar. Yo creo que todos los que están sobre esta mesa, participando en esta comisión, nadie podría justificar una violación de derechos humanos. Primer punto. Y zanjado y muy claro. En segundo lugar, también ha quedado establecido sobre esta mesa que no necesariamente
tienen que existir lesiones de carácter grave, bastaría, por ejemplo, con algún daño psicológico grave, severo, respecto a delitos que aquí se han comentado. En ese sentido, entonces, yo le pregunto, don Rodrigo, por su intermedio, presidente, aquellas personas que también fueron víctimas en las denominadas zonas cero, donde les quemaron absolutamente todo el sacrificio de su vida entera, sus locales, los golpearon, literalmente los dejaron afectados para toda la vida de manera emocional y psicológica. Puntual la pregunta, ¿usted apoyaría un informe para que estas personas puedan tener una pensión de gracia por parte del Estado para toda la vida a propósito de la situación traumática que se les generaron un grupo de violentistas, delincuentes en otros casos, personas que simplemente estaban protestando? ¿Apoyaría usted el informe para que estas personas, emprendedores, gente que perdió sus fuentes laborales y que sienten efectivamente una violación de sus derechos humanos, al igual como otros, apoyaría usted ese informe? Esa es una primera pregunta. ¿Apoyarían también usted un informe para que la gente que yo represento, que es de la región de la Araucanía, también pueda obtener una pensión de gracia? Todos aquellos que le han quemado sus fuentes laborales completas, que le han quemado sus casas completas, le han destruido su vida, les han privado del agua a través de distintos APR, donde existe terrorismo. Me gustaría saber si usted firmaría un informe para que todas estas víctimas a lo largo de 25 años puedan recibir una pensión de gracia para toda la vida de parte del Estado, y que me demuestre que efectivamente los derechos humanos son para todos, de manera universal. Porque también otra cosa que está establecida ya incluso por la biblioteca de este Congreso Nacional es que no solamente el Estado es el que viola los derechos humanos a través de agentes del Estado. Eso ya ha quedado establecido también. Entonces me gustaría saber, uno, para que no se olvide las preguntas, ¿usted firmaría un informe positivo para que aquellas personas de las denominadas zonas ceros en todo Chile, Plaza Italia, en el caso de la Araucanía, en el sector Carrusel, Eje Caupolicán, en Concepción, en todo Chile, para que estas personas que fueron vulneradas en sus derechos humanos tengan una pensión de gracia de por vida, independiente de la situación económica que tengan? Porque así como independiente también, si tienen antecedentes penales o no, se le puede entregar una pensión de gracia. En lo personal, soy diputado de la región de la Araucanía y varios diputados estamos amenazados de muerte y tenemos que estar custodiados por policías. ¿Es esa, por ejemplo, una violación de derechos humanos? El temer por tu vida simplemente por decir, hacer o denunciar ciertas cosas. Entonces, lo que a mí me gustaría dejar, presidente, establecido es que los derechos humanos son universales, son para todos, y ver hasta dónde, ¿no es cierto?, la objetividad, que es lo que a mí me interesa, como no titubeamos ni un segundo en decir que las violaciones de derechos humanos jamás pueden ser permitidas, también que los derechos humanos son para absolutamente todos. Esas dos preguntas. Si usted apoyaría un informe para que la gente de la Araucanía que ha sido víctima a lo largo de los años del terrorismo, ya afirmado por los últimos 3 presidentes de la República, incluyendo el actual, y si es que la gente de las zonas cero que perdieron absolutamente todo con motivo del estallido, puedan postular a una pensión de gracia para toda la vida. Gracias, presidente. Diputado Alonso, una pregunta más para ayer. No sé si alguien más. Aprovechando la pregunta del diputado Gea, yo le agregaría que no solamente son atentados contra la propiedad o la pérdida de su fuente laboral, son atentados contra la vida. Yo le pongo el ejemplo de la misma región de la Araucanía del Fundo Grolmuls, donde Helmut Grolmuls murió hace muy poco, y donde en Arauca, donde una persona también perdió su pierna, el Molino, donde fue un acto terrorista, incluso con solicitudes para darle beneficio a personas que estaban privadas de libertad, o el mismo caso de Luxinger Macay, de la familia Luxinger Macay, cuyas personas hoy día están con beneficios penitenciarios condenados precisamente por ese terrible hecho. Entonces, yo me sumo a los casos y agregarle también de que no solamente ha habido pérdida de la fuente laboral, la propiedad, sino también a la vida de las personas. Y en ese sentido, presidente, y me sumo también al diputado Ojea, rechazar cualquier tipo de violación a derechos humanos, o sea, en cualquier contexto, en cualquier momento, en cualquier lugar. Lo que aquí estamos tratando de determinar si estas pensiones de gracia fueron otorgadas de acuerdo a los requisitos que establece la ley y a personas que efectivamente hubieran sufrido un atentado o una vulneración a sus derechos humanos.
Eso es lo que estamos tratando de determinar, y por eso el cuestionamiento, y por eso se crea esta comisión investigadora. Y en ese sentido, ¿por qué es tan importante las personas que cometieron delitos o eventualmente condenados o están en un proceso judicial? Como lo reconoció incluso la división de Jurídica Interior, de que habían personas que tenían antecedentes penales. ¿Por qué? Porque en ese caso es aún más complejo poder determinar, o más difícil poder determinar, si eventualmente esa persona que estaba cometiendo un delito fue vulnerada en su derecho humano, si es que no hay una acreditación fidedigna respecto a ese hecho. O sea, se exige un examen mucho mayor respecto a ese hecho. Por eso yo hablaba de los tribunales de justicia, porque si una persona está atentando contra la vida de un carabinero, está atentando contra la vida de un particular, obviamente que hay un contexto de un delito que se está cometiendo, y por eso, en ese caso, tenemos que verificar si es que esa persona cumplía con los requisitos para ser beneficiaria de una pensión de gracia para toda la vida. Hay que ser más riguroso, y por eso esta comisión investigadora. O sea, es comprensible para la mayoría de los chilenos que una persona que estaba aprovechándose de estas manifestaciones para cometer un delito se le entregue una pensión para toda la vida. Eso obviamente que al menos tiene que hacernos reflexionar respecto a si es prudente o no, o si está bien otorgada esa pensión de gracia. Y acá la división jurídica interior nos señaló, a propósito de una pregunta del diputado Ojea, de que efectivamente hay personas que habían cometido delitos y tenían antecedentes penales. Entonces, en base a esos hechos, le pregunto al expositor si es que al menos no tenemos que cuestionarnos si efectivamente esos hechos se produjeron o no, entendiendo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos es un ente autónomo, pero compuesto por personas que están designadas políticamente, y que dentro del mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos hubo personas que se negaron y se abstuvieron en algunos casos a que a esas personas se les entregaran pensiones de gracia. Entonces, obviamente que los nombres de estas personas son tremendamente relevantes para la transparencia respecto a si esas pensiones, que son con platas de todos los chilenos, se otorgaron de manera transparente y cumpliendo con los requisitos para aquello, y no hubo ningún otro elemento en consideración al momento de entregarlo, sobre todo a personas que cometieron delitos bajo el estallido social. Eso, gracias, presidente. Ya. Y estaríamos Sobre el cerrando, punto. yo después quiero hacer algunas Sí, preguntas es que también, sobre el porque no punto. preguntaban a... Es que a través de su intermedio yo creo que el diputado Lonton tiene que ser preciso en la información que entrega, porque esto lo está escuchando mucha gente. La persona que expuso de la subsecretaría del Ministerio del Interior no dijo de que estaban cometiendo delitos, dijo de que tenían antecedentes. Ya, eso es completamente distinto. Eso es completamente distinto. O sea, una persona que tiene antecedentes no por eso le va a volar un ojo, no por eso lo va a torturar, ni nada de esas cosas. Obviamente que es distinto si una persona se está enfrentando a un carabinero y ahí le pega, claro, eso es distinto. Pero los antecedentes que manejamos son todas personas que le volaron los ojos, que no se lo volaron al lado cuando le está, o sea, en un contexto de que pueden haber estado en un enfrentamiento ahí con el carabinero al lado. O sea, son disparos que se realizaron a distancia. Las personas que torturaron, las torturaron en comisaría. Hay casos en el norte, no sé si en Arica o Iquique, que fueron en cuarteles de los militares. O sea, estamos hablando de ese tipo de violación a los derechos humanos por los antecedentes que hemos recogido, pero el punto que quería hacer al principio es que hay que ser un poquito más preciso. Lo que se expuso aquí era de que habían personas que tenían antecedentes, pero no sé, eso no justifica nada. Gracias. Quiero hacer una consulta, diputada, si me permite, porque no he preguntado nada. Pero le doy, adelante. Le pido que, tal como usted señaló cuál era el objeto de esta comisión investigadora, usted posteriormente, cuando los diputados hacen preguntas fuera del objeto de esta comisión investigadora, que son esas materias, no es que no sean relevantes, son muy relevantes, pero ya tienen, entiendo, más de 2 o 3 comisiones investigadoras en que esta corporación destina su tiempo para eso. Le pido que, después que usted lo anuncie, lo haga valer al momento de moderar el debate. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Lo presente, tiene razón usted. Diputado, perdón, don Rodrigo, yo quiero también hacer algunas preguntas, diputado. Mire, usted, Amnistía Internacional, hizo un informe que se llama La reparación integral de las violaciones a derechos humanos cometidas en el contexto del estallido social. ¿Ya? En ese documento
de amnistía, ustedes afirman que el procedimiento del INDH no fue el más idóneo, porque preguntarle al invitado qué opinaba sobre el procedimiento, ustedes hacen algunos cuestionamientos a ese informe, ¿ya? Principalmente, yo quería preguntarle a usted si a su juicio se cumplió o no con los criterios mínimos de acreditación. Diputado, por favor, como usted en ese diputado Longton, por favor, estoy haciendo una consulta, me desconcentra. No, lo que le decía al invitado es que ellos hicieron un informe donde usted hace un cuestionamiento al procedimiento, establece que el INDH no se le entregó una facultad que no le correspondía, y ustedes pusieron 5 puntos principales en su exposición, ¿ya? Usted decía que cuestionaba la forma de acreditación, que eran criterios muy generales, muy amplios. Entonces me gustaría preguntarle a usted que profundizara un poquito qué es lo que usted cuestiona de ese procedimiento que hizo el INDH. Eso en primer lugar. En segundo lugar, aquí lo que ocurre es que hay 2 glosas presupuestarias, yendo al contexto de lo que se trata esta comisión, el objeto. Acá había una glosa que establecía que para acceder a la pensión se debía quitar un menoscabo permanente, total y parcial, para el trabajo. Esa es la glosa 15. Pero la glosa 12 no exigió ningún requisito. Fue una glosa amplia. Cualquier afectación en el contexto de las manifestaciones posteriores al estallido social. Y estas pensiones, las 418 que se entregaron, todas se entregaron por la glosa 12 y no la glosa 15. Y esa glosa 12 no exigía la intervención del INDH. No la exigía. ¿Ya? Solamente la exigía la glosa 15. Y es bien extraño porque cuando en las actas respectivas del INDH, todos los documentos dicen acreditación de la glosa 15. Todo se hizo como que fuera la glosa 15, pero la pensión se entregó de conformidad a la glosa 12, donde no había que acreditar menoscabo permanente personal. Entonces, quería preguntarle a usted si usted estaba en conocimiento de eso o no, que todo se entregó por la glosa 12 y no la glosa 15. Y particularmente me interesa respecto a su informe, ¿qué es lo que usted cuestiona de este procedimiento? Porque Amnistía sí hace un cuestionamiento objetivo de este procedimiento general, particularmente en el punto 5. En el punto 5 usted dice que tales afectaciones son que tales afectaciones sean permanentes. Respecto a este punto es muy preocupante la amplitud conceptual de los requisitos. Eso dice el informe internacional, o sea, hace un cuestionamiento objetivo, porque el INDH, entonces le pregunta también, tercera pregunta, ¿por qué el INDH se involucra en un procedimiento que no le correspondía, porque la glosa 12 no exigía la intervención del INDH? Entonces, ¿por qué se arroga facultad de establecer un procedimiento para otorgarla? Si eso le correspondía al Ejecutivo, al Ministerio del Interior, solamente, eso. Ya, a ver, voy a partir por esto último. Lo primero es que creo que lo señalé anteriormente, pero quizá no fui lo suficientemente claro. La forma de cumplir la obligación del Estado de reparar a las víctimas, o sea, el establecimiento a través de la ley de presupuestos de esta glosa, ley de presupuesto 2021-22, para cumplir con la obligación de reparar a las víctimas, no es un buen mecanismo. Eso creo que lo dije. Lo establecido en las glosas, antes de entrar a lo que hizo el INDH o el Ministerio del Interior, lo establecido en las glosas, no señala, o sea, señala criterios amplios, no señala cómo esos criterios van a tener una bajada, no establece también quiénes van a hacer o de qué manera se va a hacer el procedimiento. Se trata en realidad de aplicar una ley del 81 de pensiones de gracia que no tiene que ver con violaciones a los derechos humanos, pero el legislador lo hizo de esta manera, 2021 y 2022, y repito también lo que dije anteriormente, entiendo que fue necesario porque en estos 4 años no hemos tenido en Chile una política de reparación integral respecto a las víctimas de violaciones de derechos humanos, que entiendo estamos avanzando o estamos de acuerdo todos y todas en que siempre, digamos, tienen que ser condenables las violaciones de derechos humanos y tienen que ser reparadas las víctimas. No había una política de reparación integral, esto es lo que ha habido y tiene sin lugar a dudas deficiencias. Ahora, lo que yo entiendo, diputado, usted me corregirá si me equivoco, señor presidente, es que
el 2021 solamente había una glosa, eso, la glosa 12, que sí exigía la acreditación del INH previa a la intervención del Ministerio del Interior. Y el 2022 habían 2 glosas. Ahora, lo que yo entiendo es que las víctimas, en algunos casos, acudían al INH para la acreditación, que hace la acreditación de acuerdo a la glosa que le corresponde, y otra cosa es la etapa siguiente, que finalmente quien determina si las personas tienen o no la pensión asignada, el Ministerio del Interior, y lo hará de acuerdo a la glosa que estime el Ministerio del Interior. En este procedimiento hay mucha discrecionalidad del Ministerio, porque la ley lo establece de esa forma. Las pensiones de gracia el presidente, al final. Sí, son muy discrecionales, y de nuevo no es algo que debiera hacer cuando se habla de una política de derechos humanos. Por eso lo que nosotros hacemos es entender que esto es lo que hay, que ha sido útil, ha sido necesario para las víctimas, pero debiera haber una ley de reparación integral. Respecto a lo que me preguntaba el diputado Ojeda, sí, primero acuerdo, estamos completamente de acuerdo que las violaciones... Disculpe, nos quedan 5 minutos. Ya, voy a ser muy sintético. Por su intermedio, lo que me preguntaba el diputado Ojeda, voy a ser muy sintético, voy a ir al grano. En primer lugar, estamos de acuerdo que las violaciones a los derechos humanos se deben condenar siempre, en cualquier contexto. Y ante su pregunta si yo o si Amnistía Internacional estaría de acuerdo con otorgar pensiones de gracia a personas que fueron víctimas de delitos comunes en el contexto del estallido social o víctimas de delitos graves en la Araucanía o en otras regiones del sur de Chile, sea a la propiedad o a la vida, a la integridad física, como complementaba antes también el diputado Lonton. Reitero un poco lo ya señalado, en el sentido que creo que las pensiones de gracia no debieran estar, no están hechas, creo, para ese tipo de situaciones. Pero si la pregunta es, ¿el Estado debiera hacerse cargo de el incumplimiento de su obligación de garantizar la protección a todas las personas, sea durante el estallido social o sea la Araucanía? Por cierto que sí. Y de hecho, antes la diputada Morales hablaba de casos de políticas públicas que se estaban haciendo respecto de víctimas de delitos comunes del estallido social. Pero nada, por cierto que sí, también respecto de delitos cometidos en el sur de Chile, no solo a la propiedad, sino a la vida, a la integridad física, psíquica de las personas. Solo en eso complementar que llevamos una crisis, por cierto, en algunas regiones del sur de Chile que han implicado afectaciones a la vida o la integridad física de personas por delitos cometidos por particulares, pero también han habido personas mapuche asesinadas y hay sentencias condenatorias en los tribunales de justicia, Alex Lemun, Matías Catrileo, Camilo Catrillanca, y que son violaciones de derechos humanos y de las cuales también el Estado tiene que hacerse cargo y también de reparar a las víctimas. Y lo último, sí, o sea, respecto a la discusión sobre violación a los derechos humanos de personas que han cometido delitos, yo reitero lo que dije al inicio de mi intervención. El objetivo, si el objetivo de la Comisión es esclarecer criterios, transparencia respecto a la asignación de recursos públicos para víctimas de violación de derechos humanos, por cierto que es un objetivo absolutamente concordante con los estándares de derechos humanos. La preocupación surge por algunos párrafos de la solicitud de la Comisión Investigadora en la que pareciera ponerse en duda la existencia de violaciones de derechos humanos o se vincula con la comisión de delitos o quizás de antecedentes penales previos de las personas que tienen los beneficios, y de nuevo reitero, esos nunca debieran ser motivo para excluir a una persona de una reparación integral si ha sido víctima de violación a los derechos humanos. Don Rodrigo, yo le pediría si me puede responder la pregunta del procedimiento que aplicó el INBH, si fue el correcto o no, a su juicio. Yo creo que con los antecedentes que se han publicado, el INH en su página web estableció todo un procedimiento, los criterios. Yo leí algunos de los criterios que definió. Creo que podría haber sido
pero sinceramente, señor presidente, creo que el problema, más que estar en la aplicación de este procedimiento por parte del INH, está en el tipo de normas que se establecieron y que no haya una política integral distinta, porque se estableció un procedimiento sin señalar cuáles tenían que ser la etapa. El INH tuvo que construir un procedimiento con las sedes regionales, con un equipo interdisciplinario del nivel central, con el Consejo del INH, tratando de entender cómo ciertos requisitos de las pensiones de gracia que no están hechos para violaciones de derechos humanos se iban a aplicar en casos de violación a los derechos humanos. Entonces, creo que no era una tarea sencilla y repito, probablemente era lo que había que hacer ante la falta de una política pública de reparaciones. Muy bien. Bueno, le damos, no hay más preguntas, le damos las gracias a don Rodrigo, representante de Amnistía Internacional Chile, señor Rodrigo Busto Botay, por su exposición y ha respondido a las preguntas de los señores y señoras diputadas. Así que le damos las gracias y lo dejamos en libertad. Muchas gracias, señor presidente. Director ejecutivo. Sí, diputado, para la sesión del... Respecto de los invitados, no sé si todos hicieron llegar su... diputado, ¿hizo llegar sus invitados usted? ¿Tanto? Están yo había pedido invitar a los consejeros del INDH, don Cristian Partucé, don Constanza Valdés y don Francisco Ugaz. ¿Ellos están en el listado? Respecto a ciertos oficios que deberían haber llegado, que estaban comprometidos por interior de la sesión anterior, en particular los nombres, las resoluciones con nombre y apellido de los... Ya es importante reiterar eso, porque ellos se comprometieron en la sesión anterior, entendiendo que esa información es pública, y así lo determinó el Consejo para la Transparencia, y además ellos hicieron llegar esa información al solicitante, a la solicitante en su momento que lo hizo, por lo tanto, y acá además hay un compromiso. Será bueno oficiarle y señalarle directamente. Y presidente, otra cosa, poder también oficiar al INDH para que nos mande los números de sesiones, donde se otorgaron estas pensiones de gracia o bien las actas, para poder buscarlas con mayor celeridad, teniendo en consideración además, presidente, que usted creo que tocó un punto que yo creo que es el corazón de la comisión investigadora, que tiene que ver con la glosa 12 y 15. La 12 no habilitaba al Instituto Nacional de Derechos Humanos, sí la 15. Y la 15 sí exigía un menoscabo parcial o permanente de sus capacidades de trabajo. Y acá Interior, y eso sí que lo dijo por su intermedio diputado Barrera, dijo que todas las había hecho bajo la recomendación del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Es decir, todas las que el Instituto Nacional de Derechos Humanos establecía que correspondía a la pensión, ellos la habían otorgado. Es decir, que quiere decir que las otorgó bajo la glosa 15 y no la 12. Y la 15 exigía menoscabo parcial o permanente, y por lo tanto cualquier tipo de lesión leve no corresponde a una incapacidad parcial o permanente en sus capacidades para poder trabajar. Y eso es tremendamente relevante, porque eso es expresamente lo que establece la ley, y lo que establece la ley de presupuesto precisamente en cómo se otorgaron las pensiones de gracia en el año 2022. Eso, presidente, así que ojalá tener esas resoluciones, ojalá tener esas resoluciones. Su petición es un oficio en el DH para que remite las copias de las Para que actas. remite las copias de las actas de las sesiones y reiterar las resoluciones, porque las resoluciones además va a salir específicamente por qué glosas se otorgaron estas pensiones. Gracias, presidente. Necesitamos, sí, pero ¿hay de acuerdo con todo eso o hay que votarlo? Ya. No, para ir hecho para las actas. Ya. Entonces, acordado para oficiar al INDH para que remite las copias de las actas donde se discutió el otorgamiento de las pensiones. Acordado. Diputado, ¿usted pidió la palabra? Perdón. Sí, presidente, para pedirle también un oficio, yo creo que sería importante oficiar al Ministerio de Economía para que nos cuente sobre el alcance, el presupuesto de los programas Recupera tu Barrio, Recupera tu Pyme, para quién fueron, cuál fue el objetivo, cuántos beneficiarios, el monto asignado y cuánto se ha ejecutado de los mismos. Diputada, pero siguiendo su propia sugerencia de que lo abocáramos al objetivo de la...
poco tomó, presidente, con todo respeto, porque no limitó las preguntas que se hicieron y permitió que se le preguntaran al invitado por cuestiones que no son marco del objeto de esta comisión investigadora. Diputado, yo no tengo problema en representar el oficio, pero es un oficio de economía para que informe los beneficios entregados a empresas, que tiene que ver con las pensiones de gracia que están investigando. Yo no, lo mismo que yo puedo preguntar por la pregunta que le hicieron al invitado sobre los problemas en la Araucanía no vinculados con el estallido. Entonces, sí, pero, pido ecuanimidad. Si usted le permite a los otros parlamentarios que hagan preguntas fuera del objeto de esta comisión investigadora, yo también me imagino que tengo la posibilidad de pedir información sobre cuestiones que no están tan vinculadas con el objeto. Si yo le pedí y no lo realizó, entonces entiendo que podemos ampliar a otras materias que no están tan directamente vinculadas. Pido ecuanimidad, presidente. Lo que pasa, diputada, que efectivamente yo le di amplitud a todos los colegas, no interrumpí a nadie. Cada uno acá expuso lo que estimó conveniente, con libertad. Yo no restringí en absoluto la libertad de expresión de cada diputado, pero oficiar estaríamos transgrediendo la facultad y el mandato que tenemos como comisión. Requeriríamos la unanimidad para eso, porque estaría... acá me dicen de Secretaría que el reglamento lo prohíbe expresamente de oficiar, porque estaríamos extendiendo a temas que no son objeto del mandato de la comisión. Me asesora acá la Secretaría que no podemos hacerlo. No entiendo, presidente. Entonces uno puede preguntar y solicitar información a invitados de cuestiones que no son objeto de la comisión investigadora, pero no puede oficiar, porque lo que yo veo acá es una diferencia clara entre las preguntas que usted le permite a cualquier otro parlamentario sobre a un invitado y un oficio que yo solicito. Si finalmente es lo mismo, preguntar u oficiar es solicitar información a un invitado a la comisión. Precisamente lo que acá me dice Secretaría, que no se puede oficiar respecto a eso, porque hay que extender la facultad de la comisión. Aquí le vamos a dar la palabra al señor secretario para que le pueda precisar, diputada, con mayor exactitud. Sobre el punto, presidente, y al margen del caso específico, esto aplica a todas las comisiones investigadoras. Efectivamente, el mandato es estricto, acotado, y en esta sesión se ha especificado más de una vez que el mandato es en relación a los procedimientos y la pertinencia de otorgar pensiones de gracia específicamente en este contexto. Secretario, entonces lo que quisiera solicitar... dígame. Quiero dar una explicación relativa a las preguntas. Efectivamente, bueno, las preguntas no se pueden adivinar antes de que se hagan. Podría eventualmente el presidente censurar algunas preguntas o acotar algunas preguntas, sin perjuicio de que se hagan las preguntas y sin perjuicio de que el invitado, cualquier invitado, autoridad o no, tenga el derecho de excusarse a responderlas. O bien, como fue el caso del señor Bustos, voluntariamente respondió todas las preguntas. Todo aquello que sea relativo a otros elementos distintos a los del mandato no se registrarán en el informe de esta comisión. Y eso, permítame dejarlo en claro a todos los diputados de esta y cualquier otra comisión investigadora. Por más que extiendan o fuercen en la extensión del mandato, esos elementos no se contienen ni se contendrán en el informe de esta ni de ninguna otra comisión investigadora. Eso sería para la Secretaría transgredir su obligación funcionaria y nos podría costar caro, funcionariamente hablando, digo. No sé si me explico bien. Todas aquellas referencias que excedieron en esta y en cualquier otra sesión el mandato de esta comisión no se van a incorporar en el informe. Muy bien, secretario. Diputada, yo no ánimo de progresar, de verdad que no, yo no tengo problema en que despachar, dar todas las facilidades, pero creo que está hecho el punto reglamentario. Yo seré mucho más cuidadosa, diputada, en la próxima sesión, advertir a los colegas que las preguntas tienen que ir exclusivamente a la materia que nos convoca, y en lo sucesivo voy a interrumpir cuando se estén yendo hacia un tema distinto. Así que... gracias, presidente. Entonces yo entiendo que no podemos oficiar, le agradezco al secretario la aclaración, pero dado lo que señala el secretario, entonces estamos transgrediendo acá, o se ha transgredido el objeto durante esta sesión, y usted como presidente no ha hecho valer ecuánimemente su rol que tiene para que nuestra discusión y nuestro debate se enmarque dentro del objeto de la comisión. Así que lo dejo sobre el punto y le pido al secretario, por tanto, que al momento
de hacer el informe de lo conversado hoy día acá, se tenga presente lo que acaba de señalar, que en algunas preguntas de los otros parlamentarios se pasó a llevar el objeto de esta comisión, se salió del objeto de la comisión, acá no hubo, se realizaron, no fue que el invitado se refirió a cuestiones que no le hayan preguntado voluntariamente, sino que conocimos las preguntas previamente, se hizo presente por parte de este diputado que estaba afuera y el presidente no ejerció su labor de llevar el debate conforme al objeto de la comisión. Gracias, secretario y presidente, por la aclaración. Muy bien, diputada. Para la próxima sesión vamos a... Yo lo dejé a todos hablar en libertad, diputados, ustedes son... vamos a citar una sesión especial para el día miércoles a las 14 para que estén informados en uso de mis facultades. Vamos a citar para invitar al subsecretario del Interior. Están con muchas contingencias, entonces me pidió que fuera ojalá días que está acá en el Congreso y él está acá los días miércoles, así que miércoles 13 a las 14 horas, de 14 a 15:30 puede ser. Vamos a invitar al subsecretario a 15, sí. Sí, tenemos comisión también. De 14 a 15 vamos a invitar al subsecretario Monsalve para que le extienda con anticipación la invitación, señor secretario. Solo el subsecretario. Bueno. Y para el jueves 14 sesionamos ordinariamente como corresponde. Bueno, no habiendo más puntos que tratar, habiéndose cumplido el objetivo, se levanta la sesión. Hay que...